La Biblia te inspira. ¿Y sabes qué? A ver, la historia de Nehemías no es solo un texto antiguo. Para mucha gente es uno de los manuales de liderazgo más prácticos y claros que existen. Es que no hablamos de un profeta o un sacerdote, sino de un funcionario, un hombre de acción. Y su historia, la de cómo reconstruyó una ciudad en ruinas, es una hoja de ruta increíblemente útil sobre cómo liderar de verdad. Así que la pregunta del millón es esta. ¿Qué es lo que de verdad define a un líder? ¿Es la visión? ¿La estrategia? ¿La capacidad de aguantar? Pues a través de la historia de Nehemías vamos a desgranar una respuesta que, la verdad, es tan relevante hoy en una oficina como lo fue en su día entre los escombros de la antigua Jerusalén. Venga, vamos al lío. Nuestro recorrido va a tener 6 paradas clave. Empezaremos viendo cómo todo nace de un disgusto en medio del lujo de un palacio. Luego veremos cómo surge una visión entre las ruinas. Analizaremos qué significa construir bajo ataque constante. Celebraremos un triunfo en un tiempo récord, entenderemos por qué el proyecto era mucho más que levantar un muro, y al final sacaremos las lecciones de liderazgo que siguen vigentes hoy. Bueno, pues nos situamos más o menos en el año 445 a.C. La escena no es un campo de batalla ni nada parecido, sino un palacio persa lleno de lujos. Y ahí es donde conocemos a Nehemías, un tipo que vivía en una posición de comodidad y privilegio máximos. Su cargo oficial era copero del rey. Y ojo, que esto no tiene nada que ver con ser un camarero. El copero era una de las personas de más confianza del monarca, casi un consejero íntimo, un puesto de poder, de seguridad y, por supuesto, de mucho lujo. Este detalle es fundamental para entender todo lo que estaba a punto de poner en juego. Es que aquí el contraste es brutal. Por un lado tenemos la vida de Nehemías en Susa, tranquila, segura, lujosa. Y por otro, la noticia que le trae su hermano Hanani, que los muros de Jerusalén, su ciudad, están por los suelos y que su gente vive humillada y desesperada. Pues es justo ese choque de realidades lo que enciende la mecha. La reacción de Nehemías lo dice todo sobre él. No se encogió de hombros y siguió con su vida. El texto cuenta que se echó a llorar, que ayunó y que rezó durante días. Su pena era tan real, tan visible, que el propio rey Artajerjes se dio cuenta, cosa que por cierto podía ser muy peligrosa en la corte. Pero fue precisamente esa autenticidad la que convenció al rey para darle permiso, recursos y cartas de protección para su misión. Pasamos a la siguiente fase. Nehemías llega por fin a Jerusalén. Pero en lugar de soltar un gran discurso nada más llegar, su primer movimiento es una auténtica lección de estrategia y de paciencia. Es que la secuencia es clave. Primero, llega y se toma unos días. Luego, y esto es importantísimo, hace una inspección de los muros por la noche, en secreto. Quería ver con sus propios ojos la magnitud real del desastre antes de proponer nada a nadie. Solo después de tener los datos, de haber pateado el terreno, es cuando hace su llamada a la acción. Y vaya llamada. Con esta frase, que es sencilla pero potentísima, Nehemías no está hablando solo de poner ladrillos. Está ofreciendo una visión. Recuperar el honor, terminar con la humillación y unir a todo un pueblo con un objetivo único y claro. Y la gente, que estaba completamente desmoralizada, respondió al instante. Pero claro, como pasa siempre que algo grande empieza a marchar, el progreso atrajo oposición. En el momento en que empezaron a colocar los primeros ladrillos, aparecieron enemigos que querían parar la obra como fuera. Y la oposición, liderada por personajes locales como Sanbalat y Tobías, no se anduvo con chiquitas. Usaron de todo. Primero las burlas para minar la moral, luego las amenazas directas de violencia, y al final conspiraciones para sabotear la obra desde dentro y desde fuera. Un acoso en toda regla. Y aquí es donde vemos la genialidad de Nehemías en estado puro. Su respuesta es una de las estrategias de gestión de crisis más famosas de la historia. Ni paró la obra ni ignoró las amenazas. ¿Qué hizo? Pues implementó un sistema increíble. Los obreros trabajaban con la herramienta en una mano y un arma en la otra. Productividad y seguridad, todo a la vez. A pesar de la oposición constante y feroz, la estrategia de Nehemías dio un resultado que, sencillamente, nadie se esperaba. El ritmo al que avanzó la reconstrucción fue absolutamente asombroso. 52. Sí, en solo 52 días el muro de Jerusalén estaba terminado. Fue una hazaña tan increíble que, según el propio relato, hasta sus enemigos tuvieron que admitir que aquello solo podía haberse hecho con ayuda divina. Es una demostración de lo que puede conseguir un equipo centrado y bien liderado. Pero ojo, que el liderazgo de Nehemías iba mucho más allá. Mientras se enfrentaba a los enemigos de fuera, también tuvo que apagar fuegos dentro de casa. Empezaron a surgir conflictos sociales muy graves por la usura, con los nobles abusando de los más pobres. Nehemías no miró para otro lado, intervino con autoridad, les plantó cara y restauró la justicia social. Demostró que un líder de verdad cuida tanto la misión como a su gente.
Y aquí es donde se ve la verdadera profundidad de su visión. Para Nehemías, el muro de piedra era solo el principio. Era la estructura física, el hardware, que hacía falta para reconstruir algo mucho más importante: la identidad y el alma de su pueblo. Con la ciudad ya segura gracias al muro, Nehemías, junto al escriba Esdras, se puso manos a la obra con una profunda reforma cultural y espiritual. Organizó lecturas públicas de la ley para todo el pueblo, volvió a instaurar costumbres comunitarias como el descanso del sábado y reformó el sistema económico del templo. Estaba, literalmente, reconstruyendo el tejido social de la nación. Entonces, si ponemos todo esto en perspectiva, ¿qué podemos sacar en claro? Si destilamos la historia, lo que aparecen son unos principios de liderazgo que son totalmente aplicables a día de hoy. Bueno, pues todo su liderazgo se puede resumir en 3 pilares. El primero, la dependencia. Rezaba constantemente, incluso en mitad de una conversación o antes de tomar una decisión. El segundo, el enfoque. Cuando sus enemigos intentaron distraerle con reuniones trampa, su famosa respuesta fue: «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo bajar». Y el tercero, la integridad. No utilizó su puesto para hacerse rico. Todo lo contrario, usó su propio dinero para dar de comer a los trabajadores. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La historia de Nehemías casi nos obliga a preguntarnos, hoy en día, en nuestras comunidades, en nuestras empresas o incluso en nuestra vida personal, ¿qué muros están derribados y necesitan a alguien con el coraje, la visión y la estrategia para empezar a reconstruirlos? Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.